Empezamos. Procesados dentro del caso del Hospital de Pedernales confirmaron la entrega de dinero a miembros de la Asamblea como parte de la adjudicación de la obra. Estos testimonios anticipados se dan a 3 días de que concluya la instrucción fiscal. Cerca de las 9:30 de la mañana ingresaron 3 de los procesados en el caso de delincuencia organizada a la Corte Nacional de Justicia. Minutos después y fuertemente custodiado lo hizo el exasambleísta Daniel Mendoza. A 3 días del cierre de la instrucción fiscal, todos rindieron su testimonio anticipado. Ante el juez Marco Rodríguez y la fiscal Diana Salazar, Franklin Calderón, a quien se le conoce como alias el banquero, aseguró que la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales se negoció con el 12% del monto total de la obra. Parte de la suma era entregada a varios asambleístas. Dijo que el 3% era para Daniel Mendoza, $90.000 para cada asambleísta del BADI, $180.000 para Eliseo Azuero y $80.000 para el representante del consorcio Pedernales Manaví, José Vélez. Entregué $360.000 a 4 asambleístas: Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero. Tengo respaldos de las conversaciones que mantuve con personas mencionadas sobre estas operaciones. Por su lado, Mendoza reconoció haber recibido parte del dinero. Dijo que este tipo de negociaciones inició con el proceso de fiscalización del Hospital de Bahía de Caracas, proceso por el cual Franklin Calderón prometió entregar $350.000. De este monto, $150.000 se los haría entregar al exasambleísta Eliseo Azuero y $200.000 serían para un aporte a su movimiento político Mejor. Continuó al explicar que esto formaba parte de las cuotas políticas que se gestionaban al interior de la Asamblea Nacional. En el interrogatorio que realizó su defensa, respondió: ¿qué condiciones se daban antes de entregar cuotas de poder? Disciplina parlamentaria. Si alguien nos pedía una votación por alguna ley, lo teníamos que hacer. ¿Quiénes estaban a cargo de este reparto? Siempre había un asesor que hacía puente con el ministro. ¿Quién autorizaba? Siempre se tenía que contar con un ok del Ministerio de Gobierno. Luego de 120 días de investigación, la instrucción fiscal dentro de este proceso culmina este viernes 2 de octubre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La superintendente de bancos aseguró que no le correspondía a la entidad sancionar a los involucrados en estas cuestionadas inversiones de la ISPOL. Ruth Arregui insistió en que por 2 ocasiones presentaron informes alertando a la entidad, desde donde respondieron con una acción legal para evitar la supervisión. En el centro una piscina, no más de 40 casas y el resto terreno plano, baldío, donde no se ha comenzado a construir. Es la urbanización Centinela Costa Club en la ruta del Espóndilus, un proyecto que nació en el 2016 ofertado como un complejo turístico, con servicio hotelero, restaurantes y gimnasios, en el que a través de un fideicomiso, el Instituto de Seguridad Social de la Policía invirtió $8.5 millones y que en el 2020 se ve así. Según un informe de la superintendencia, le adeudan al ISPOL $7 millones. La entidad invirtió otros 3.8 millones en otro fideicomiso de este mismo proyecto, según una publicación de Diario El Universo. Existen otras 40 inversiones que ha realizado el Instituto de Seguridad Social de la Policía, que están investigadas en Fiscalía y Contraloría. La superintendente de bancos asegura que ellos emitieron la alerta en el 2019 y que no pueden sancionar porque el marco legal se lo impide. No, lo que hace, y es lo que ha sucedido en este caso, es comunicar los resultados. Aparte de eso, existe una serie de modificaciones de carácter legal que se han ido haciendo en el tiempo, que han obstaculizado el ejercicio y la labor de la supervisión. Además dice que aún no se puede hablar de un delito y que esa tampoco es su competencia. En este momento lo que tenemos en realidad es una incertidumbre de carácter público. Las inversiones realizadas ascienden a $800 millones. 14 millones se invirtieron en un complejo inmobiliario de Montecristi, donde según la ministra María Paula Romo se han vendido solo 2 casas. La superintendencia presentó informes con resoluciones en julio del 2019. La respuesta del ISPOL fue esta. Nos ponen una acción de protección. Es decir, en lugar de
descargar las observaciones, lo que hizo fue poner una acción de protección. Asegura además Arregui que en lo que corresponde al Decebale también alertaron, pues se trata de inversiones en el extranjero. Porque hasta la fecha de hoy, Decebale todavía no ha descargado el certificado que demuestre la titularidad. Actualmente la superintendencia apenas se encuentra en el momento de espera de la sustentación por parte del ISPOL para justificar cómo se realizaron estas inversiones. Mientras el monto cuestionado aumenta a 800 millones de dólares, la mitad de la cartera de inversión del ISPOL. Dayana Monroy, 24 horas. El juez Manuel Torres analiza el pedido de la defensa de Jacobo Bucaram de ordenar su traslado desde la cárcel Atacunga a la penitenciaría de Guayaquil. Los abogados de Bucaram mencionaron que recusarán a la fiscal Claudia Romero, quien lleva el caso de asociación ilícita, por pedir su permanencia en Atacunga. Además aseguran que solicitarán reparación material e inmaterial al Estado por, según ellos, haber sido víctima del sistema judicial. El juez Torres pidió un informe al Servicio de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, para tomar una decisión, la que será expuesta este miércoles a las 4 de la tarde. Uno de los jueces que lleva el caso de Jacobo Bucaram Puley fue amenazado. Terminó el tiempo de pruebas de cargo y descargo dentro del proceso de control político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. La Comisión de Fiscalización iniciará desde este miércoles la elaboración de informes. Diana Tamaint informó a la Comisión de Fiscalización sobre los dos procesos en los que participó Cristian Cruz para el Consejo de Participación Ciudadana. En el primero hizo uso de su carnet de discapacidad, que consta en el Registro Nacional de Discapacidades el 29 de octubre de 2009. El mismo día que ingresó la postulación, obtuvo el certificado. Y tras 2 impugnaciones fue descalificado de ese proceso. Este caso quedó en manos de la Fiscalía, pero por falta de acusación fue archivado. El segundo proceso fue en 2018. Allí no presentó su carnet de discapacidad, pero sí recibió una impugnación. Pero esta no pasó. Esta impugnación fue negada porque se verificó con un certificado de la Contraloría General del Estado de que no había tal responsabilidad. Esto lo presentó dentro de la fase de los descargos que tenían derecho los candidatos. Con esta comparecencia se cerró el proceso de pruebas y desde este miércoles empieza el plazo de 5 días para realizar el informe final. El presidente de la Comisión de Fiscalización emite el informe para que este sea debatido y conocido dentro del Pleno de la Comisión de Fiscalización. La meta es tener el informe de la comisión legalizado hasta el día domingo 4 de octubre. Aunque la Comisión de Fiscalización podría pedir 5 días más de prórroga. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Llamar a juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, además de solicitar la conformación de una comisión que investigue a Fabricio Villamar por la obtención de su carnet de discapacidad, son algunas de las recomendaciones que constan en el informe borrador que la Comisión de Salud de la Asamblea deberá someter a votación en estos días. La Comisión de Salud de la Asamblea se tomó más de 75 días para investigar el escándalo de los carnets de discapacidad. Elaboró este informe de 40 conclusiones que determina que el Ministerio de Salud incumplió sus responsabilidades por no velar por los derechos de las personas con discapacidad. Una de las constantes, denominador común de este proceso fue la falta de colaboración de algunas instituciones claves, como el Ministerio de Salud. También el informe borrador tiene 40 recomendaciones. Entre las principales está llevar a juicio político al ministro de Salud, Juan Ceballos, y a la exministra Catalina Andramuño. El ministro actual no entregó información, no procedió en forma diligente para establecer responsabilidades y sancionar a aquellos que en ese momento estaban importando vehículos o estaban pidiendo devolución de IVA. Y a la exministra Catalina Andramuño porque fue en su tiempo. Además, se entregará información para aportar al juicio político contra Cristian Cruz y Javier Torres, el director del CONADIS, también podría enfrentarse a un proceso de control político. Que tenía su responsabilidad de controlar, de monitorear, de vigilar, y no lo hizo. De los 4 legisladores con carnet de discapacidad, 3 sí cumplieron con la entrega de información que sustenta su carnet, pero uno, Fabricio Villamar, podría enfrentarse a un proceso de investigación interna en la Asamblea. Para conformar una comisión multipartidista tiene que haber una denuncia. La Comisión del Derecho a la Salud emite un informe
recomendando al Pleno de la Asamblea Nacional que se forme una comisión multipartidista. En el informe también se establecen mecanismos para la entrega de información sobre los procesos y las investigaciones de Fiscalía. El informe debe ser sometido a votación y solo así pasará al Pleno para que se pronuncie sobre este escándalo que también salpica al Parlamento. Andrea Samaniego, 24 horas. Más de 200 procesados, 188 sentenciados bajo al menos 5 figuras penales son el resultado de una década de acción judicial alrededor del 30S. Un proceso que arrojó decenas de víctimas y encarcelados y una sensación de injusticia e impunidad. 5 muertos, decenas de heridos, enfrentamiento a bala entre la policía y los militares, rotura de la cadena de mando en la policía, un presidente humillado y agredido por los manifestantes que calificó como un intento de golpe de Estado, ha arrojado centenares de juicios penales en 10 años. Se ha hecho muy poco para llegar a los verdaderos responsables del 30S. Y le digo que se ha hecho muy poco porque la Fiscalía General del Estado ha demostrado una gran lentitud con relación a estos hechos. La hermana del policía Froilán Jiménez, que murió de contado durante la extracción del expresidente Correa del hospital de la policía, 10 años después sigue esperando una respuesta de la justicia. Sorprendente, inexplicable, incomprensible, por supuesto, porque es un periodo bastante largo en el que ha pasado etapa de indagación previa, sumada que ha pasado por algunos fiscales asignados directamente al caso con acción de personal y también algunos fiscales generales, así como ya también el cambio de mandatario. Pero paralelamente, según la Asociación de Víctimas del 30S, 188 personas entre civiles, policías y militares fueron sentenciados en primera y segunda instancia, por lo menos con 5 figuras penales diferentes: sabotaje, rebelión, plagio, intento de magnicidio y atentado contra la seguridad del Estado, con penas que van entre 1 y 12 años de cárcel. Tengo una sentencia ejecutoriada por el delito de magnicidio en el grado de tentativa de asesinato contra el expresidente de la República, Rafael Correa. Me acusan por los hechos de la noche al momento que llegó el dispositivo militar al rescate. El policía Lazo lleva 2 años con prelibertad con una sentencia de 12 años de prisión, luego de haber estado preso 5 años. Según los abogados, la fiscalía y los jueces, controlados políticamente por el anterior gobierno, direccionaron los procesos penales y condenaron a personas inocentes. Jueces, fiscales, peritos, esos tienen que ir a la cárcel. Toditos estos ciudadanos tienen que ir presos para que quede un ejemplo y un hito para que no se vuelva más a hacer este tipo de persecuciones en un Estado de Derecho como el nuestro. Las personas que esperan justicia por sus víctimas mortales, en cambio, no tienen mayor esperanza, pues han pasado 10 años y el proceso volvió a foja cero. Ahora, imputando a 5 oficiales de Fuerzas Armadas como presuntos responsables de la muerte del policía Froilán Jiménez. Fiscalía es la única responsable de la imputación que se está haciendo a esto. Si le soy sincera, no esperamos mucho, no cubre mucho nuestras expectativas. Esto se ha hecho ya años anteriores, no ha pasado nada. Historias como esta se repiten por decenas alrededor del 30S, que si bien representó un acto de indisciplina policial y que implicó la comisión de algunos delitos, la justicia no ha logrado perseguir a los verdaderos responsables. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente ecuatoriano propuso a los países miembros de las Naciones Unidas una moratoria para aliviar la deuda como alternativa para los países pobres y en desarrollo para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. El presidente Lenín Moreno apoyó la propuesta del secretario general de la ONU en un encuentro de las Naciones Unidas para buscar alternativas de financiamiento de la Agenda 2030 en el marco de la crisis generada por el COVID-19. Suspender la deuda para las naciones más pobres y aliviar la deuda para los países de desarrollo. Y además, mejorar la arquitectura financiera y lograr reestructuraciones más eficientes y más justas. Adicionalmente, proponemos extender la fecha de moratoria más allá de este año, ya que nuevos plazos serían de gran ayuda
a las economías destrozadas. Esto también lo apoya el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien pidió que la moratoria acordada por el G20 se extienda un año más. Que las instituciones financieras den soporte a toda la región. El nivel de ingresos de un país no debe ser el único criterio para su acceso a instrumentos de financiamiento internacional. Debemos repensar el sistema. Además, el presidente Moreno dijo que se requieren medidas urgentes para reactivar la economía. Los expertos calculan que después de la pandemia, la reactivación económica del mundo demorará de 3 a 5 años. Ante este panorama que afecta mucho al desarrollo de nuestros pueblos, debemos adoptar medidas urgentes. Informó que el 8 de septiembre el ministro de Economía y Finanzas del Ecuador participó de una reunión con ministros de 50 países para buscar salidas a las crisis provocadas por la pandemia. Esa cita dio como resultado una serie de opciones económicas y financieras que Ecuador respalda. De esta manera aspiran a impulsar la Agenda 2030 y el desarrollo de proyectos que permitan contribuir a mejorar los sistemas de salud y lograr respuestas acordes a las amenazas externas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Empezamos este bloque con noticias electorales. Por unanimidad, el Pleno del Consejo Nacional Electoral calificó al binomio del Partido Izquierda Democrática, conformado por Javier Hervas y Sara María Gijón. Según el informe que conocieron las autoridades electorales, este binomio no tuvo problemas con el cumplimiento de sus requisitos y tampoco recibió objeciones. Es el segundo binomio, junto con Democracia Sí, calificados por el CNE. Este miércoles el Consejo conocería los informes tras las objeciones y defensa del binomio de UNES. El Consejo Nacional Electoral denuncia que sus consejeros han recibido amenazas de muerte. Mediante un comunicado informó que a través del correo institucional se recibió una amenaza contra la presidenta del organismo y todos los vocales. El Consejo Electoral ha rechazado acciones de amedrentamiento y presiones, dicen, y ha puesto la respectiva denuncia en la Fiscalía General. Durante los primeros días del mes de octubre se reanudarán los vuelos hacia Bogotá y Lima. Por ahora las aerolíneas que están activas ya tienen la autorización para operar con el 100% de sus frecuencias. Sin embargo, la demanda aún no supera el 10% en el aeropuerto de Quito. De los 18 destinos internacionales que tenía el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, al momento solo 7 están en operaciones. Se espera que durante los primeros días de octubre se reanuden los vuelos hacia Bogotá en Colombia y Lima en Perú. Sin embargo, destinos como Dallas, Toronto, Santiago, San Salvador, París y Sao Paulo siguen suspendidos. Luis Galárraga, gerente de comunicación de Keyport, explica qué ocurre. Se trataba de rutas que se abrieron durante el último año. Previo a la pandemia, estas rutas todavía no estaban lo suficientemente maduras, por lo tanto, las aerolíneas que las operan han decidido pues iniciar posiblemente con otro tipo de destinos y no todavía los destinos a Quito, que todavía no era una ruta madura. Atlanta es otro de los destinos más importantes y que aún continúa suspendido. Sin embargo, se espera que ya para noviembre se retomen los vuelos en esta ruta. Todas las aerolíneas ahora ya tienen la autorización para funcionar con el 100% de sus frecuencias. Sin embargo, esto no quiere decir que ya estén usando toda su capacidad. Es decir, que están autorizados para poder volar ese 100% en caso de que la demanda de pasajeros pues así lo amerite. Obviamente la demanda de pasajeros en el país en general todavía es muy baja. Y es que el aeropuerto Mariscal Sucre ahora solo tiene el 10% de pasajeros si lo comparamos con el año anterior. Sin embargo, para Galárraga existe una tendencia sostenida al incremento. Actualmente quienes viajan de Quito hacia otros destinos deben acudir a la terminal aérea solos, para así evitar aglomeraciones. Y quienes llegan al país deben tener una prueba PCR negativa, la misma que debe haber sido tomada dentro de los 10 días previos al ingreso al Ecuador. Caso contrario, deberán hacer un aislamiento preventivo obligatorio de 10 días. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Al menos 60 automotores de Quito realizan la revisión técnica vehicular a diario en el cantón Rumiñahui. Los autos que no tenían realizada la revisión del año pasado y los que estaban exonerados deben hacer ese trámite en otro municipio para poder acceder a la matriculación en Quito. Cada vez son más los autos que llegan hasta el patio de revisión vehicular del cantón Rumiñahui. Teníamos un promedio de 120 vehículos diarios.
Actualmente estamos en un promedio de 170, 180 vehículos diarios. Esto porque muchos vehículos que no realizaron la revisión el año pasado en Quito deben hacerlo hoy en otro cantón para poder acceder a la matriculación en la capital. Dani es uno de ellos. Asegura que realizar el trámite se ha convertido en una verdadera odisea. Voy 8 días en este tema aquí. Pasé la revisión, saqué un turno para Quitumbe. Es mentira que sirve la revisión de aquí para Quito. No es así. Pero ese no es el único inconveniente. A esto se suma que en otros cantones manejan calendarización de placas. Por tanto, algunas personas sostienen que no pueden acceder porque su número ya pasó. Y a eso agregan que deben pagar nuevos valores. Debe cancelar nuevos valores de revisión vehicular. Se debe cancelar además el impuesto al rodaje y una multa por no haber matriculado en el mes que correspondía a esa placa. A estos autos que deben hacer la revisión en otro GAD se suman aquellos que estuvieron exonerados hasta 2019. Pese a que no debían hacer ese proceso, hoy deben buscar la forma de matricular a su vehículo o atenerse al pago de multas. La Agencia Metropolitana de Tránsito aseguró que se buscará una salvedad para estos casos y el secretario de Movilidad explica qué se está haciendo al respecto. Lo que nosotros hemos hecho es justamente trasladar la inquietud a la Procuraduría, quien es el que tiene la competencia para determinar ese vacío o no. Esperamos la siguiente semana ya tener alguna respuesta. Quedan apenas 3 meses para poder matricular los vehículos a nivel nacional y aún los problemas continúan. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos, amigos. Está en riesgo la producción de etanol local que se utiliza para la fabricación de la gasolina Ecopaís, la de mayor demanda en las gasolineras. Petroecuador debe cerca de $20 millones a industriales y cañicultores. La mañana de este martes dejaron el campo y llegaron hasta los bajos del gobierno zonal en Guayaquil para que los escuchen. Son cañicultores de varias provincias y forman parte del Plan Nacional de Biocombustibles, un proyecto que empezó en el gobierno pasado y que desde entonces ha presentado problemas. Sin embargo, en los últimos años, la situación se volvió crítica. Su producción no tiene ya demanda y las deudas se siguen acumulando. Somos alrededor de 2.000 productores de caña de azúcar que fuimos incentivados y motivados a sembrar 40.000 hectáreas de caña de azúcar en el año pasado. Y esas 40.000 hectáreas de caña de azúcar, ¿qué van a hacer? Y sin un pago a tiempo y además con la libre importación de combustibles ya autorizada mediante el decreto 1158, temen que la producción local de etanol se termine. No puede existir sana competencia cuando el etanol, por poner un ejemplo, que se importa de Estados Unidos es a base de maíz transgénico y es subsidiado por el Estado americano. De la mezcla de etanol con nafta proviene la Ecopaís, la gasolina más vendida en 2019 con un 48% de la demanda. Si no producen, si no venden el alcohol, ¿qué van a hacer con el alcohol? Quienes también se sienten perjudicados son los representantes de la empresa privada. Los contratos de entrega del etanol a Petroecuador, que repito, se encuentran impagos, vencen entre octubre y noviembre de este año. Un proyecto que los mantiene en vilo constante. Y no tenemos una respuesta clara de qué va a suceder en el futuro. No sabemos si la gasolina Ecopaís va a continuar o no. La gasolina Ecopaís se distribuye en la región costa y en las provincias de la Sierra y de la Amazonía. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Finanzas para conocer las asignaciones que se le hace a Petroecuador por este tema. Estamos a la espera de un pronunciamiento. Joana Ramos, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy vamos a hablar de un tema que hace un par de semanas estuvo en las redes sociales. ¿Debemos nosotros realizar desinfección bucal para disminuir los contagios por el coronavirus? Pues eso es importante recalcar el día de hoy, que los enjuagues bucales podrían reducir el riesgo de transmisión del famoso SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Nosotros entendemos que los virus, si bien son muy contagiosos, pueden ser fácilmente inactivados usando ciertos productos desinfectantes, y los enjuagues bucales no son la excepción. Es importante entender que hay ciertos experimentos que han progresado e inclusive ser estudios clínicos. Por ejemplo, un grupo de virólogos de la Universidad Bochum de Alemania realizaron junto a otros colegas de la Universidad de Cardiff varios ensayos clínicos sobre la importancia de los enjuagues bucales para reducir las famosas cargas virales en la orofaringe.
Es plausible, biológicamente posible, que nosotros al tener partículas virales en la vía respiratoria, al hacer enjuagues bucales, podríamos reducir la carga viral en esta zona y obviamente al hablar se podría en cierto modo reducir esta famosa carga viral. Es importante recalcar que no hay datos específicos y fuertes que nos recomienden a nosotros el uso de estos enjuagues bucales de manera regular, pero obviamente hay enjuagues bucales que contienen estas sustancias desinfectantes que podrían dañar las envolturas lipídicas de los virus y esto reducir la probabilidad de contagio. Si bien nosotros sabemos que esto es un procedimiento común y corriente en la casa, al lavarnos los dientes nosotros podemos hacernos los enjuagues bucales, pues tendríamos nosotros que considerar que al hacerlo mayoritariamente en nuestras casas, pues el riesgo podría durar relativamente poco, porque mientras nosotros vamos respirando, más virus saldrán de nuestra vía respiratoria. Sin embargo, si es que alguno de ustedes esté en la casa y tiene dudas, por ejemplo, va a visitar a su abuelito, una persona que tenga vulnerabilidades, podría, antes de tal vez acercarse a saludarle, entendiendo que la distancia física es lo que se recomienda, pues hacerse un enjuague bucal simplemente para reducir el riesgo, que si bien es posible que esto funcione y no hay evidencia, tampoco hay efectos secundarios importantes que nos digan a nosotros que esto puede ser contraproducente. Si bien estos enjuagues deberían tener un 60 o 70% de alcohol para ser efectivos, habrán otros productos que tienen, por ejemplo, iodopovidina, que también pueden ser efectivos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Seguimos. El gobierno ecuatoriano y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, firmaron un acuerdo de asistencia para alcanzar los objetivos de desarrollo por un monto de $62,5 millones. El programa ayudará con la recuperación económica del país, lo que incluye facilitar inversiones sostenibles en medio ambiente, energía y otros sectores que generan ingresos. Asimismo, USAID enfatizará en la promoción de los derechos civiles y políticos y la lucha contra la corrupción. El acuerdo bilateral de cooperación tendrá una duración de 5 años. El programa tiene como objetivo primordial apoyar los esfuerzos del Ecuador hacia un desarrollo democrático, próspero y sostenible. En estrecha coordinación con los representantes del Ecuador, el programa va a trabajar en el sector de gobernanza a través de iniciativas para fortalecer las instituciones democráticas a nivel nacional y local, fortalecer la sociedad civil, apoyar a los gobiernos locales responder mejor a las necesidades ciudadanas y fomentar la participación cívica. Desde el Ecuador valoramos los esfuerzos realizados para concretar esta negociación y auguro los mejores éxitos para la implementación de este acuerdo, así como fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre el Ecuador y los Estados Unidos de América.